Entonces, cuando la persona logra captar, hacer consciente lo inconsciente, de lo que sí pasó, sí es parte de tu historia, sí vienes de esas historias dolorosas y gracias a cómo le hayan hecho con lo que han podido, con lo que pudieron, estás tú aquí y a uno le toca tomar lo que tiene ahí para los tesoros, ¿no? Y soltar lo que ya no te corresponde. Ya no viviste tú no estás viviendo una guerra civil española, ¿sí? Y te vives como si la estuvieras viviendo. O tú no estás viviendo un abandono o una viudez. Y estamos hablando de constelaciones familiares cuando se generan lealtades inconscientes, ese hilo inconsciente donde te identificas con alguna historia, más que historia, con algún evento doloroso que hubo en la familia, ¿sí? Y lo traes en ese ADN emocional. Y fíjate, Lore, porque lo que siempre dicen, pero yo no conocí ni siquiera a mi abuelo. Bueno, ¿y qué te han dicho de tu físico? Que soy igualito a mi abuelo. Ah, ok, pero no lo conociste. O sea, ¿cómo es posible que sin conocerlo tengas el mismo color de ojos? Y de esa misma manera es como yo explico el ADN emocional. Porque ante un evento de la familia que pudo haber sucedido en 1920, se generó, eso yo lo llamo así, porque lo entiendo así, un código de sentir y actuar ante cierta situación. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estoy súper contenta y muy emocionada porque tengo aquí una invitada muy linda, muy especial, una amiga de vida que hemos compartido muchísimos entrenamientos y que aparte es un gran ser humano. Ella es Patti López Ramos. Bienvenida, Patti. Feliz de estar aquí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Dicen que Dios los hace y ellos se juntan, aunque suene vanidad. Pero me encanta, Lore, me encanta. Recuerdo, no nos vamos a balconear, pero desde hace más de 20 años, que cuando coincidimos en una formación fue como un clic inmediato contigo. Tu vibra, estábamos pues en la misma etapa de vida, los hijos con los mismos años, más o menos, que fue entrar al salón de la formación. Ya no me acuerdo si fue constelaciones o terapias regresivas, pero fue hace más de 25 más de 25 años. Creo. Dios mío, ya no nos acordamos. Ya no, antier fue. Pero sí, inmediatamente, sí fue, creo que te vi y fue como clic. Y cuando empecé a platicar dije, ay, qué increíble mujer, que estamos como pasando en lo mismo, los niños pequeños, Claro. con el marido, o sea, como que me identifiqué con tu luz, con tu ser, claro, de manera automática. Y te quiero mucho. Yo también, porque aparte, bueno, pues cuando estábamos platicando, obviamente, pues coincidíamos en muchas cosas y además somos el mismo siglo, nacimos en el mismo mes, en la misma semana, y dijimos, no puede ser. La misma edad también. Sí, así que estamos muy jóvenes todavía. Y a mí me encanta toda esta parte de evolución, Patti, que has tenido, y obviamente yo desde el día que yo te conocí, así como tú dices, haciendo clic, porque el entrenamiento seguramente fue constelaciones, cuando estábamos en constelaciones. Y cada una pues ya traía otras corrientes, ¿verdad? Obvio, pero cómo las constelaciones nos hicieron desde un principio esta parte de sensibilidad acerca de muchas cosas que en ese entonces, Patti, pues constelaciones empezaba a mover y no era tan como reconocido como hoy en día, ¿no? Y cómo ha evolucionado. Y me encantaría que nos platicaras, Patti, cómo ha sido todo este crecimiento que has tenido, pues yo desde que te conozco desde hace como 25 años. Pues ha sido maravilloso, soy una mujer muy apasionada, ¿no? Muy comprometida, algo me gusta y me meto muchísimo. He tenido la fortuna siempre de tener a mi socio oculto, mi marido, que siempre me ha dicho, vamos, tú síguele, ¿no? Yo llegué a Guadalajara hace 30 años con
por el trabajo de mi marido y con un chiquito de 2 años y medio, ¿no? Sin conocer a nadie. Decía, bueno, ¿qué hago? Y con un ritmo de la Ciudad de México muy acelerado y siempre en total crecimiento académico. Y pues él siempre me decía, ve, yo te cuido de los niños, porque después nació Daniela. Y fue maravilloso, creo que el contar con esa facilidad y con esa pasión, también me la reconozco, para siempre estar con los ojos muy abiertos con lo que creo que podría ser útil y contribuirme a mí y a los demás. Yo nunca dudé en estudiar psicología, siempre en lo que dudaba era si era psicología clínica o psicología organizacional y pues decidí estudiar las dos, ¿no? Entonces, de ahí creo que es un reconocimiento a mi marido, a mi pasión, al amor por lo que hago y el seguir preparándome para poderme poner al servicio desde herramientas que yo he considerado. Entonces, desde ahí creo que mi mayor formación fue aquí en Guadalajara porque yo no conocía a nadie. Entonces yo decía, tengo ganas de estudiar constelaciones familiares, ¿no? Pues aquí está, ahí nos conocimos y después, bueno, quiero traer constelaciones aquí a Guadalajara. Hice una llamada al Instituto de Bert Hellinger y pues eso fue hace como más de 20 años también. Dije, pues no me es fácil con mis chiquitos irme a estudiar allá, vénganse para acá. Y al mismo tiempo se da la oportunidad de estudiar terapia regresiva reconstructivas de España, de Madrid, ¿no? De la Organización Mundial de Terapia Regresiva Reconstructivas. Y ahorita te voy a platicar por qué enfatizo el reconstructiva, ¿no? La TRR. Y entonces me gustó el caminito. Lo que hacía era, vengan a Guadalajara, formo grupos, me formo yo, ¿sí? Y sigo estudiando. Y bueno, y hipnosis ericksoniana, o sea, muchos de los modelos PNL, también desarrollo organizacional, como les decía, como también me gusta esa parte, pues de igual manera. Y así fui haciendo como una esfera de herramientas donde el protagonista principal es el consultante. El trabajo es tan hermoso que uno es un facilitador. Es como si llegara una piedra en bruto, voy a decir así, y creo que eso lo saqué de algún lado, no es mío, que uno como facilitador va quitando, ¿no?, lo que sobra de la piedra, porque la esencia de la persona sabe que algo no está jalando bien, ¿no?, que trae su problemática, pero ¿qué crees? También ahí en ese enorme piedra que es un diamante en bruto, está la solución. Y uno como facilitador es con qué cincel le doy, ¿no? Y el tener tantas herramientas me ha permitido crear esa fusión que le puse precisamente el nombre, crear, ¿no? Porque yo dije, bueno, ¿qué es lo que yo hago? De repente la gente, y qué bueno, eso síganlo haciendo, porque siempre hay que preguntar credenciales. O sea, no vayan con personas que tomaron, perdón, sí, con todo respeto, un cursito de 3 meses y ya se ponen el título así enorme, ¿no? Cañón. A mí, yo me acuerdo que yo no colgaba los diplomas, pero llegó Secretaría de Salud y me decían, los tienes que tener a la vista. Dije, ¿qué razón tienen? Porque la gente tiene que saber con quién está acudiendo a que les faciliten. Entonces, me preguntaban, ¿qué corriente tienes? ¿Eres cognitivo-conductual o eres sí, psicoanalítico? O sea, soy Patti, y sí, mi enfoque es mucho más sistémico. Sin embargo, no podría yo decir esta corriente porque no descartaría ninguna otra que son fabulosas. Entonces, dije, ¿cómo le llamo a lo que hago? Bueno, mi modelo se llama crear. La C de conciencia. Híjole, ¿de qué me doy cuenta que antes no me daba cuenta? Que es un proceso de evolución. Y ahí utilizo mucho, por supuesto, constelaciones familiares. Está el ser, la persona, ¿no?, el consultante, y es parte de un sistema. Y ahí entra constelaciones familiares para mirarte como esa parte del sistema, donde venimos con un ADN emocional hermoso. Yo le llamo a esas historias familiares, a ese árbol genealógico, el mapa del tesoro. Porque hay
muchísimas situaciones dolorosas que dejaron huella, como los calabozos de los mapas de los piratas, pero también hay muchos tesoros escondidos que estás desperdiciando. Entonces, cuando la persona logra captar, hacer consciente lo inconsciente de lo que sí pasó, sí es parte de tu historia, sí vienes de esas historias dolorosas y gracias a como le hayan hecho con lo que han podido, con lo que pudieron, estás tú aquí y a uno le toca tomar lo que tiene ahí para los tesoros, ¿no? Y soltar lo que ya no te corresponde. Ya no viviste tú no estás viviendo una guerra civil española, ¿sí? Y te vives como si la estuvieras viviendo. O tú no estás viviendo un abandono o una viudez. Y estamos hablando de constelaciones familiares cuando se generan lealtades inconscientes, ese hilo inconsciente donde te identificas con alguna historia, más que historia, con algún evento doloroso que hubo en la familia, ¿sí? Y lo traes en ese ADN emocional. Y fíjate, Lore, porque lo que siempre dicen, pero yo no conocí ni siquiera a mi abuelo. Bueno, ¿y qué te han dicho de tu físico? Que soy igualito a mi abuelo. Ah, ok, pero no lo conociste. O sea, ¿cómo es posible que sin conocerlo tengas el mismo color de ojos? Y de esa misma manera es como yo explico el ADN emocional. Porque ante un evento de la familia que pudo haber sucedido en 1920, se generó, eso yo lo llamo así, porque lo entiendo así, un código de sentir y actuar ante cierta situación. Y a veces ni siquiera una situación como se dio, sino similar. Yo digo que es como un campo que está lleno de granadas, un campo minado, que uno va andando por la vida y ¿qué crees? ¡Pum! Pisas una granada y ¡pum! Se activa todo en tu ser, ¿no? Y no te corresponde. Esa granada estaba enterrada en 1923, en la época de los cristeros aquí en Guadalajara, pero se activó en ti. Fíjate, Pati, te escucho y haz de cuenta que me estoy escuchando. Ay, ya ves, por eso somos amigas. Sí, lo que pasa es que, miren, cuando uno está formado con estas líneas tan concretas que tocabas decir, esto que se me hace muy importante. Tú escuchas a alguien te dice, constela. Y constelé con fulano. Y cuando escuchas lo que hicieron, dices, ¿tú con quién se formó? Que eso sí importa muchísimo. Y como dices, el tiempo en donde tú le estás dedicando, porque el hablar de constelaciones, Pati, tú lo sabes, mucha gente piensa que es una cuestión esotérica, una cuestión como muy mística, pero no ven toda la parte que nosotros vemos, que es la parte fenomenológica, ¿sí? La parte de la epigenética y que se han investigado. Y cuando tú hablas de esto de los campos mayores, que es una maravilla el poder traer el pasado al presente y reconciliarlo, ¿no? Y que no todo el mundo está formado para hacer eso. Entonces, se necesita mucha dedicación y también muchísima práctica para poder, a base de las preguntas, ¿sí? Poder detectar exactamente dónde está, ¿sí? Esa bomba y esa mina que lo vivieron hace años, ¿no? Entonces, vamos jalando esta parte de hilo conductor para poder llegar exactamente a donde tú dices. Y bueno, cuéntanos de esta parte de experiencia, de constelaciones en tu vida personal y aparte en esta parte tu trabajo, que ha sido un trabajo maravilloso que yo sé, por eso yo muchos entrenamientos donde Pati ha estado, yo me meto, porque sé que siempre va a traer gente muy preparada para formarte. Ay, qué linda eres. Y fíjate lo que dices, ¿no? O sea, a mí me encanta quitarle la parte mágica. A veces les explico de más, pero porque he notado, y lo digo con mucho respeto, bueno, quizá no tanto, pero de las personas que manejan las constelaciones como mágicas, entonces, ¿qué sucede? Que el constelador se pone en una posición como de grandeza porque tiene esa conexión con... No, a ver, momento, como tú lo acabas de decir, hay pilares sumamente
fuertes, sólidos, que nos da el estudiar toda la epistemología que hay detrás. Hablaste de la fenomenología, que este tema, ¿qué es la fenomenología? Es el estudio de los fenómenos cuando tú juntas ciertos elementos y se da un fenómeno y que no se puede explicar exactamente por qué. Eso es la fenomenología, ¿sí? También la parte de los campos mórficos de Sheldrake, que hay estudios detrás. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar qué es una constelación, porque se oye como palabras de medicina, pero bueno. Y luego son la representación, ¿sí?, que haces, esa proyección que tú haces. ¿Qué estoy hablando? En una constelación, una persona trae un tema a trabajar. Ese tema se hace una pequeña entrevista para poder identificar y formularme yo, como constelador, hipótesis. A ver, yo quiero ir y jalar ese hilo conductor del que hablabas para ver qué fue lo que impactó en el sistema y con quién estás en lealtad, con quién estás identificado en ese sistema familiar. Entonces, de ahí hay varias formas para constelar, ya sea con representantes, con personas en grupo, con figuras de Playmobil, con en agua. Sin embargo, los elementos de los que estamos hablando son los que sostienen ese trabajo. Entonces, de ahí es cuando, al decirle, elige la figura o elige la persona que represente a tu papá o a tu abuelo o a ti, desde ahí ya está empezando la parte de la fenomenología. Empieza a estar. Y luego cuando le dices, ponlos en un lugar, ¿sí?, o dales en un salón, en la alberquita, ahí también quiero quitar, porque yo he escuchado a muchos consteladores que dicen, ahí la magia empieza. A ver, no. Señores, no, porque entonces el Todopoderoso, no. Ahí lo que está empezando es también los campos mórficos, que traes esa información. Si les interesa, busquen al Sheldrake para que lo puedan ahondar más. Entonces, ahí estás, y con la capacitación, con la pericia que vas desarrollando, puedes leer el campo, ¿sí?, de acuerdo. ¿Qué es lo que buscamos en constelaciones? Antes de Bert Hellinger ya había muchos autores que hablaban de esa relación entre el pasado y entonces familiar con el presente. Bert Hellinger, nuestro maestro, ¿no? Él era sacerdote, después colgó los hábitos, ¿no? Pero en sus misiones, y era psicoterapeuta, y tenía mucha base sistémica. Y en sus misiones quería, además de la parte de espiritualidad, quería facilitar, contribuirles en la parte de la psicoterapia. Entonces, en África, que estuvo muchos años allá, pues él hacía como dinámicas de grupo, trabajaba con ellos, no le había puesto nombre, él no le puso nombre a las constelaciones, se la pusieron sus colegas, ¿sí? Le decían, esto que estás haciendo es maravilloso. Y él dijo, a ver, yo checo 3 cosas, ¿sí? Uno, si todos están dentro del sistema, o sea, si están mirando a todas aquellas personas que pertenecen al sistema familiar. Sí, pertenece. Ajá. ¿Sí? Otro punto importante es si cada quien está en el lugar que la vida misma le dio. ¿Qué quiere decir esto? Es primero en hecho, primero en derecho. Y la jerarquía. El padre, los abuelos de una mayor jerarquía llegaron antes que los padres que los hijos, y los hijos tienen un lugar, si fuiste el primero, el segundo de nacimiento. Entonces él dijo, yo lo que checo es que se esté dando este orden, ¿no? Todos tenemos derecho a pertenecer al sistema familiar. ¿A quién se está excluyendo? En todas las familias generalmente escondemos a lo que nos avergüenza. Y ya no se habla del que mató, del adicto, de las generaciones anteriores. Pero ¿qué crees? Hay algo que sucede que al no darse el lugar, hay alguien en la generación futura que va a tomar ese lugar. ¿Sí? Entonces, de ahí, él observaba a través del trabajo que hacía. Y otro punto importante es
el equilibrio entre dar y recibir, ¿no? Si estás en equilibrio, con lo único que no podemos estar en equilibrio son con los padres que nos dieron la vida, ¿sí? Entonces, y a eso le llamó los órdenes del amor. También hablaba de la importancia de tomar a papá y a mamá tal cual es, con lo que nos dieron, Todo. como hicieron lo mejor que pudieron y de lo demás tú encárgate. Entonces, Bert Hellinger, con todo este trabajo del órdenes del amor, lo que veía en las constelaciones es dónde está el desorden, ¿sí? ¿Dónde está? Y lo hacía a través de la de mirar en el campo, lo voy a decir, ¿no? En la percepción representativa, que ese es un nombre de Jacob, se lo dio, ¿no? Cuando tú colocas a las personas o las figuras. Entonces, hay una constelación, lo que te hace es hacer consciente lo inconsciente de lo que vienes cargando o de lo que vienes desperdiciando también. Entonces, regreso a mi modelo de la C de crear, la parte de hacer conciencia como parte de un sistema. También tuve la fortuna de estudiar terapias regresivas reconstructivas, que no es lo mismo que regresiones. Ahí, ¿qué es lo que vas a hacer consciente? Es esos eventos desde el vientre materno hasta el día de hoy que te han dejado huella, ¿sí? Y sobre todo los de 0 a 8 años. Y este trabajo es hermoso, a mí me fascina hacerlo porque es como entrar en el mundo de la persona, en la historia, es a través de una relajación, ¿sí? Una hipnosis. Me ha preguntado si la persona está en un trance, ¿no? Y puedes ir explorando esos eventos que ahora dejaron huella en el individuo. El anterior fue en la familia, que hay un hilo conductor contigo. Aquí es, ¿pero qué pasó contigo? Porque tú también tuviste eventos dolorosos que a ti te pasaron. Claro, que es desde lo personal. Sí, desde lo personal. Y ahí haces conciencia porque me dio muchísimo miedo tal cosa cuando tenía 4 años, pero ya ahorita tengo 38, o tengo 50, o tengo 56, y ya lo puedo mirar de forma diferente. El pasado no puede cambiar, pero sí se puede mirar de forma diferente y así reparar y sanar, ¿sí? Entonces, y son varios modelos, son para abrir conciencia, pero estoy mencionando estos dos, ¿no? Claro. Donde lo que hace ahí es, en ese trance, generas una emoción llevándolo a un escenario, como por decir algo, estás dentro de un bosque totalmente oscuro. ¿Qué estás sintiendo? Ojo, habrá quienes sientan emoción, ¿no? Adrenalina. Habrá quienes sientan mucha tristeza. Habrá quienes digan, tengo mucho miedo. Cualquier emoción es válida, pero esa es la que me va a llevar ahora a otro hilo conductor a donde se dio esa emoción de forma intensa, la amplificas para llegar a la primera vez donde te sentiste de forma similar. Y a la cuenta de 3 te vas a la primera vez. Ojo, no es como en las películas que te llegas ahí, no. O sea, es lo primero que te llega y llega esa información y entran en ese espacio y en ese tiempo y lo reviven. Y lo reviven, sacan el contenido emocional energético que estaba atorado ahí, como esa mina, les decía, de ese piso, ¿no? Entonces, lo trabajas, lo sacas, ahora lo ves de forma diferente, lo reparas. Eso es lo importante. Lo reparas y reconstruyes. El pasado no se puede cambiar, pero la forma de mirar tu pasado ahora va a ser totalmente diferente, porque ya no tienes 5 años. Ya tienes 40 o los que tengas. Entonces, en este sentido, la TRR me facilita mucho trabajar la área personal, ¿sí? Individual. Entonces, vamos en la C, que ahí constelaciones me ayudan a crear conciencia, ¿sí? Y también reparar. Entonces, ¿qué viene la siguiente? Voy a reparar, voy a sanar, ¿no? Yo no sano, yo facilito para que sane. Quiero dejarlo muy en claro, ¿no? Entonces, utilizo estas 2 herramientas. También en la parte de conciencia, ahorita vamos a hablar un poquito de barras, ¿dónde lo meto? ¿Sí? Eso, a ver, ya ahorita que no lo vayas a meter, porque también yo quiero decir algo que se me hace muy importante.
porque cuando tú traes una formación de psicología clínica, psicología organizacional, y por eso yo te hablo de esta parte de evolución que yo he visto en ti, que cuando veo a Patti, que digo, Patti ya está en esta parte también tan linda que es la parte espiritual, que es donde vas a hablar ahorita. Y sí quiero comentarlo, cómo a medida en que nosotros nos vamos abriendo al conocimiento, ¿sí?, de una forma más amplia, que vamos a ver que no nada más somos una mente. Y que no somos nada más un cuerpo, sino está esta parte espiritual donde hace clic, y es ahí donde quiero de ahorita llegar contigo, porque eso se me hace maravilloso, cómo has podido tú también integrar toda esta parte que yo a lo mejor yo no lo hubiera visto en ti, y cuando te veo dando la certificación de barras dije, wow, Patti ya está en otro chip, ¿no? Y entonces, qué padre, y que estas formaciones que has tenido y que las puedes integrar y que no puedes decir, esto sí sirve, esto no sirve. Creo que todo sirve, esta es la parte holística, ¿no? Entonces sí, qué padre, sígueme platicando de tu frase de crear. Sí, y entonces ahí entra a reparar, ¿no? Con constelaciones familiares, con terapias regresivas, con intervenciones también sistémicas, de terapia breve, estratégica, o sea, vas reparando, ¿no? Pero ¿qué crees? Estamos reparando los 1924, estamos reparando el 1974, pero la vida sigue, estás en un constante movimiento, estás en el aquí y en la ahora. ¿Y qué hacer con la letra que sigue, que es emociones? ¿Sí? Me ayuda muchísimo, lo integro, ecología emocional. ¿Sí? El cómo gestionar las emociones. Claro que si estamos con mayor conciencia, reparando, las emociones ya no van a ser con tanta carga. Sin embargo, hay que gestionarlas. Entonces, trabajar con ellas. Las emociones no son buenas ni malas, son emociones. ¿Y qué crees? Siempre van a ser nuestros aliados. Siempre. Si los utilizamos de la mejor manera, los gestionamos. Las emociones no se controlan, se gestionan, y todas son válidas. Después viene la parte de la acción. Y aquí entra mucho también barras, ¿sí? PNL, otras herramientas también, porque no te lleves a, ya entendí, ya reparé. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer diferente? En mi experiencia, a mí me costó mucho trabajo entrarle a barras, porque decía, ¿qué es eso? No entiendo. Y además soy lógica, cabeza dura, y yo tengo que haberme leído 5 libros para poder entenderlo. Y aquí te dicen, no, confía, o sea, siente. ¿Y qué es lo que sucede? Yo veía que hacían conciencia, ¿sí? Reparaban, pero y era desde el psique, ¿sí? Desde el ser. Pero ¿qué crees? De repente los escuchaba con pensamientos de antes. Yo aprendí esta frase en ecología emocional. El cuento que me cuento para hacerle al cuento. Si llevo pensando los pensamientos, el lenguaje, también programación neurolingüística me ayuda mucho en esta parte de la acción. El lenguaje, está inmerso en nosotros. Pensamos a través del lenguaje, hablamos. Nuestro lenguaje corporal también está hecho de lo que está en la mente. Cabeza, ¿sí? En la mente. Entonces, cuando yo estudié MDR, que es para trabajar estrés postraumático, ¿no? Yo decía, ¿a poco moviendo los ojitos ya? Y el querer saber más, el querer yo, pero me di cuenta que era mi necesidad. Ese es otro tema, ¿no? Cuando trabajas con MDR, estrés postraumático, lo que haces es desconectar en el cerebro, ¿no? A través de movimiento ocular. Entonces yo decía, ¿pero qué? ¿No facilitó? ¿No intervengo? No, Pati, tú te quedas callada y solo mueves los deditos. Y me cansaba, ¿no? O sea, lo sigo haciendo, pero dije, vas conectando todo, ¿no? O sea, que dices, ahí están trabajando a nivel cerebral. Cuando llega a barras, Access Consciousness, le voy a decir, porque lo más conocido, la primera clase es barras.
Llegó 6 años, me dijeron. O sea, me tardé 6 años en... bueno, voy a ver de qué se trata, porque me hice una sesión de barras. Y empecé a darme cuenta cómo cambiaron mis pensamientos. Ya no les daba tanto peso. Uno no sufre por lo que sucede. Sufre por aquello doloroso que sí se dio, pero como yo me cuento el cuento me cuento para hacerle al cuento todos los pensamientos, uno sufre por lo que piensa, no por lo que pasa. Entonces, ahí es donde yo dije, caray, ¿y qué hacen las barras? Las barras, para explicarles, es una metodología de Access Consciousness, de acceso a la conciencia, de Gary Douglas y Dane, ¿no? Donde además es horrible que yo soy tan metódica. Lo medible. A mí, dime quién y de dónde lo sacaron. Eso no importa, Pati. Yo, ¿cómo que no importa? ¿No? O sea, cuidando mucho eso. Te voy a interrumpir porque déjenme decirles algo. Sí. Cuando Pati me invita a tomar la certificación de barras, y dije, ya me habían invitado 10,000 personas, y dije, no, yo no creo en eso. O sea, no. Como si fuera religión, ¿verdad? O sea, sí. Dije, no, ¿cómo crees? Y de veras, Pati, te lo digo aquí porque va a quedar grabado. Me invitaron desde hace 2, 3, 4 años. Y yo decía, no quiero eso. Porque me parecía absurdo, porque como tú dijiste, que ahorita voy a decir, cuando tú ya traes mucha información y metes juicio acerca dentro de mi juicio dije, esto no va a servir y a lo mejor realmente voy a tirar mi dinero. Pero ahí llegó alguien que es Pati y Pati me dijo, Lore, te invito a esta certificación y aparte yo la voy a dar. Luego te dije que sí. ¿Por qué? Porque yo sabía que segurito que si tú lo ibas a dar, ya lo habías investigado y que no era cualquier cosa. Entonces, con esa seguridad, por eso dije, tienes que venir a hablar también de barras para que la gente sepa. O sea, sí, porque eres ñoña, pues sí, porque traes muchos conocimientos y que eso es muy padre, Pati, porque eso le da seguridad y certeza a la gente cuando tú ya tienes muchas formaciones y que te llegan a formaciones diferentes y que te dices, esta sí y esta no. Por ahora. Pues sí, porque van a seguir llegando, pero porque después tienes cursitis, ¿no? Y eso pasa. Pero platícanos, ¿por qué es tan importante barras y por qué la gente debe de quitarse a lo mejor este juicio acerca de que no funciona como realmente sí funciona? Mira, yo eso lo he cuestionado mucho. Como les decía, me llevó 6 años, porque también estudié. Y dije, les voy a platicar mi primera experiencia, ¿no? Me hacen barras. A mí he trabajado mucho el tema del dinero, ¿sí? De saber cobrar, porque como cuando te apasiona lo que haces, claro. No importa, dame 2 pesos. Pero después, a ver, no, Pati. O sea, pues. ¿Has invertido? Estás invirtiendo, claro. ¿no? Una vez alguien me dijo, oye, Pati, ¿te has puesto a pensar cuánto has gastado en libros? ¿Cuánto has gastado? O sea, haz el ejercicio de colegiaturas, de lo que has estudiado, ¿en cuánto tiempo vas a recuperar eso? Dije, sí, ¿verdad? O sea, sí. Pero bueno, entonces, una persona Vero Gómez me hace barras, me dice, ándale, Pati, acuéstate, ¿qué son? Tú estás sentada, reclinada o acostada y la persona que te está haciendo barras toca 32 puntos en tu cabeza. ¿No? Para mi Pati lógica dije, ok, es algo como acupuntura. Yo he visto que la acupuntura, no sé nada de acupuntura, pero sí me he hecho acupuntura y sí me ha funcionado. Entonces ahí dije, bueno, ¿por qué si te tocan, no sé dónde tocan, pero si te tocan aquí, ¿por qué está llegando directamente al hígado o al corazón? Tenemos meridianos. Tú sí sabes funciona. eso. Sí. Pero bueno, entonces ahí es cuando yo dije, me voy a abrir, pues yo creo que debe ser algo similar, donde también en la cabeza tenemos puntos, ¿no? Que tienen que ver con diferentes temas de vida, ¿sí? Me refiero a control,
dinero, creatividad, salud, sexualidad, gozo, tristeza. Así son 16 de un lado y 16 del otro. Y entonces, ¿qué haces? Te tocan la cabeza, ¿sí? Con esos puntos y son barras porque la energía corre de un lado a otro en una barrita, ¿sí? De ahí. Yo decía, bueno, de ahí es como vamos a tocar, tocando y ya, ¿no? Y bueno, cuando estás en una sesión de barras, puedes estar como muy relajada, la persona puede estar platicando, porque cuando tú das, recibes, ¿no? Y yo me acuerdo que hablaba y hablaba y hablaba, que me encanta hablar, ¿verdad? Sí, como lo notaron. Comunicóloga. Sí, hablaba. Y al día siguiente yo tenía una cita con una empresa. Si no estás en Guadalajara, de Zapopan, por donde está mi consultorio, a Tlajomulco, es todo un mundo, ¿no? O sea, yo dije, no, es que voy a ir y ya sabía más o menos que querían que les diera terapia a los colaboradores de esa empresa y cuánto les voy a cobrar, no, les cobro el doble, no, es que pues simplemente el ir para allá me lleva, bueno, era como todos esos pensamientos que esa rata loca, ay, rata se oye muy feo, ¿no? Vamos a ponerle ardilla mejor. El diálogo que está dando vueltas y vueltas. Yo tenía una cita al día siguiente en una empresa, ¿no? Iba en el tráfico, qué barbaridad. No, sí, es que llevo 40 minutos y no me muevo y entonces, ¿qué voy a hacer? Y todo, pero guau, ¿no? Llego con el director de recursos humanos, estaba también el dueño de la empresa y me dicen, necesitamos tal, y puedes hacerlo, sí, ¿cuánto es tus honorarios? O sea, me salió todo fluido, tranquila. No cobré el doble, cobré el triple, ¿no? O sea, me fui mucho más alta y perfecto, está bien. Cuando iniciamos, O sea, yo salí y dije, ¿esa era yo? La que no titubeó de, ¿y cuánto es su presupuesto? O sea, no, claro, le diste valor a lo que tú haces. Pero deja tú. Por supuesto que siempre le he dado valor, pero los pensamientos son los que me tronaban. Entonces, al día siguiente le hablo a Vero y le digo, oye, algo hiciste, porque hablé fluida, en ningún momento me trabé, ni siquiera, o sea, di el costo de una manera sin necesidad sencilla. de confrontarte, ¿te das Exacto. cuenta? Tras, directo. Directo y ya, ¿no? Entonces dije, como que sí me está gustando. Ahí es cuando yo me puse a investigar, vi diferentes casos, no lo hagan, porque yo empecé a relacionar, esto viene de acá, esto viene de allá, sí me hace sentido. O sea, déjense recibir de barras. Entonces, ¿dónde yo las aplico? ¿Sí? A veces me daba cuenta que, aunque habían hecho una constelación o habían hecho una regresión, su discurso no había cambiado tanto. Seguían, y tú sabes, Lore, que las palabras también nos reprograman la mente. Ahí viene programación neurolingüística, ¿no? Entonces, si yo ya sané esta parte, ya abrí conciencia, pero mi discurso es el mismo, y mi cuento que me cuento, para hacerle el cuento, es el mismo. Entonces, algo faltaba ahí. Algo era como había personas que no. Había personas que con el simple hecho de hacer conciencia, ¿sí? Y sanar, hacían grandes cambios. Pero otras se quedaban y yo escuchaba el mismo, pásalo a pasado, ¿no? Como en PNL, ¿no? Ya no te está pasando ahorita. Claro. Sino, y entonces empezaba a combinar las barras. Para borrar las barras, lo que hace es resetea todas tus creencias limitantes, tus juicios. Trabajan mucho de deja de juzgarte. Resetea tus predisposiciones, tus tengo que, debo de, ¿no? Empiezan a conectarte más con tu ser, con percibir, saber, ser y recibir, ¿no? Desde lo profundo y dejarte de estar viviendo más hacia afuera. Sí, y una cosa que a mí que sí quiero como que hacer así hincapié, porque uno podría pensar que en las barras, sí,
por estar trabajando esta parte energética, porque tocas los puntos que son importantes, dices que eso me fascinó. Pues puedo poner música para relajarme. Y dice, no. Entonces quiero que cuentes esto, de que es todo lo contrario, ¿no? Cómo debes de estar al revés, cómo debes de estar alerta para que tu cerebro esté activo y entonces puedas entrar a modificar. Eso me parece maravilloso. Eso es, porque creemos que cuando trabajamos en nuestro ser, tenemos que apaciguar la mente. Uh-huh. ¿Qué hace la música tranquila? Nos apacigua. Uh-huh. Permítanme este término, ¿no? Y si en barras lo que queremos es que se activen, que salgan desde lo más profundo todos nuestros juicios, miedos de pensamiento, entonces en ese momento, si tú les pones las noticias, ¿sí?, una película de asesinos, imagínate todos los juicios que se están despertando. Ay, qué bárbaros, este político, no sé qué, empezamos a hacer juicios y juicios y juicios y juicios y juicios. Guau, qué maravilla, porque si estamos limpiando la casa, ¿sí?, pues que salga a la basura, ¿no? Claro. Entonces, y esto te lo llego a comentar, Lore, y les comparto una persona que iba exclusivamente a terapias regresivas reconstructivas, ¿no?, que me le habían recomendado, porque ella tenía una situación que entraba en ataques de pánico cada vez que iba con un doctor por una situación personal, que la operaron desde que nació hasta los 15 años. Era operación tras operación tras operación. Entonces, ¿qué generó? Un estrés postraumático, porque cada vez que veía a alguien de blanco que le iba a atender, era entrar en shock, en pánico, y ella tenía que decir, mira, mi situación es esta, ven, mi ginecóloga, tú vas a trabajar y yo voy a llorar. Así les advertía. Uh-huh. Y me voy a hiperventilar, pero ya sé cómo gestionarme, pero no pares. El dentista igual, tú, porque la chica tenía que seguir cuidando su salud, ¿no? Que el ginecólogo, que el dentista, ¿no?, que cualquier cosa, pues tenía que seguir viendo por su salud. Pero ya les advertía a los doctores. Y ya agarraba uno, me decía ella, es que no todos aguantaban. O sea, yo no cambio de ginecóloga porque ella ya sabía que yo me ponía de esa manera. No cambio de dentista porque para el dentista ya lo normalizaba y podía trabajar. Pero había quienes se asustaban y decían, no, ¿sabes qué? Mejor aquí le paramos, aquí. Y entonces ella va por la terapia regresiva reconstructiva, por las operaciones, ¿no?, y el dolor. Ese día justo cayó una tormenta aquí en Guadalajara que hacía un ruido espantoso, que unos aluminios que están en el bar de aluminio sonaba, era horroroso. El mundo se iba a acabar. ¿Sí? Como son las lluvias aquí, ¿no? Sí, así. Entonces yo dije, terapia regresiva no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque ahí estás en diálogo, y no va a estar centrada, no va a estar apaciguada, así ¿no?, es. Sino al contrario, va a estar alterada de se va a inundar mi carro, en mi casa, en las calles de Guadalajara ya van a ser ríos, ¿cómo va a regresar? O sea, todo eso, quieras o no, iba a estar en su mente. Claro, y no iba a llegar a la relajación que se necesita, así es. Entonces dije, ¿te parece bien si te hago barras? Me dijo sí, ¿no? Eso iba a favorecer a que la ardilla loca de la cabeza de todos empezara a dar vueltas. Le hice barras, eso fue un miércoles. El viernes... ¿sí? Y con todo y el ruido, ¿no? Con todo el ruido, porque era importante. Sí, ajá. Sí, era aprovechar el ruido. Porque ella estaba acostada, yo tocando su cabecita en los puntos que tenía que ser, ¿no? Ya se va, adiós, gracias. ¿No? El viernes me habla feliz saliendo del ginecólogo. Dice mi ginecóloga que ¿qué me diste? ¿Que qué me metiste? Si me diste las gomitas no sé qué, ¿no? Porque no puede creer. Y además me hizo Papá Nicolau. Como si eres mujer, sabes lo que es un Papá Nicolau. No es nada agradable, ¿no? Entonces, de ahí. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que cada cosa puede dar. Y ya para terminar, entonces en acción, ¿no? Las aplico mucho, ¿no? Y luego la última R es responsabilidad.
Ahora ¿de qué me hago cargo? Claro. Y qué no me toca y dejo de hacerme cargo. Algo que yo quiero decir también, con mucho énfasis, es que todo suma, todo ayuda. La persona tiene la sabiduría, ¿sí? Que va a saber. Y prueba. También he visto, como tú dices, como a nosotros nos da cursitis, hay personas que les da constelitis o les da barritis o les da, o sea, prueben. Claro. Así como hay personas que digo, ya deja de constelar, porque si el constelar te está llevando a nada más justificar tu presente, no te ayuda. ¿Sí? Sí. Deja de hacer barras y con esto termino porque, ok, ya quitaste los pensamientos mentales, pero ya sanaste. Sí, y que esto es bien importante lo que tú dices, porque aparte, de alguna manera tú te aferras, como tú lo acabas de decir, a una terapia porque eso es lo que tú crees que es lo más adecuado a ti. Pero cuando tú tienes un marco, ¿sí? Tienes muchísimas herramientas para poderle ofrecer a tu paciente, pues tu paciente se va a ir integrado. Y a lo mejor un día usas constelaciones, otro día terapias regresivas, otro día utilizas barras, programación neurolingüística y pues a lo mejor también otra parte de la ecología emocional, que a final de cuentas todos llegan al mismo punto, pero la manera del abordaje es completamente diferente, ¿no? Y esto a mí me fascina y por eso coincido contigo y por eso me siento tan afín a ti, porque sumas, no restas, y esto es muy importante, que hay que sumar a todas las cosas que nosotros hacemos. Y así para terminar, porque yo estoy muy feliz de que esté Patti para mí, porque ha sido una gran compañera de aprendizaje, en donde hemos estado en muchas formaciones juntas y bueno, ya hemos compartido muchas cosas más. Dime, Patti, 5 cosas que para ti sean las más importantes de por qué nosotros debemos integrar en la terapia y no individualizar. Bueno, la principal, cada ser humano es totalmente diferente, ¿sí? Y vuelvo a repetir, es ese diamante en bruto que uno nada más hace pulir. Entonces, y cada persona, yo siempre les digo, ¿no? Voy a trabajar, crear, ¿no? Pero si hay algo que a ti te incomoda o que no te gustó dilo. Y que tenga uno más herramientas para poder hacer intervención, ¿no? Otro punto importante es no te cases con ninguna metodología, conócelas todas y confía en tu ser, te va a decir cuál, ¿no? Y creo que ya me faltan otras 3, pero confía en tu consultante, ¿sí? Confía en lo que creas, en lo más grande, yo creo en Dios. O sea, que en ese momento dices, toca trabajar esto para poder crear, ¿no? Conciencia, reparación, emociones, Claro. acción y responsabilidad. Bien, qué bonita tu palabra crear, porque nosotros mientras lo que vamos creando adentro, lo manifestamos afuera. Así es, mi Lore. Ay, Patti, ¿qué crees? Llega un punto que a mí me fascina esta parte, porque obviamente, pues yo conozco toda esta parte tan linda tuya de tu crecimiento personal y todo lo que tú haces, pero tengo ahí enfrente de ti, o más bien tú tienes enfrente de ti, unas cartas que son lindísimas que se llaman el arte de expresar. Wow. Y eso es para conocer un poquito más acerca de ti. Entonces, si puedes tomar las cartas, Patti, y las puedes revolver, así con esta inspiración que tenemos ahorita, a lo mejor cerrando los ojos, y me pasas 3 cartas para hacerte 3 preguntas. Ay, me encanta. Me encanta. Va la primera. Una. Va la segunda. Y va la tercera. Bien, Patti. Bueno. ¿Cuándo fue la última vez que genuinamente te sentiste querida? Ay. Ahora que estuve. Ay, es que la última, ¿verdad? La última fue esta mañana.
esta mañana, cuando despertamos, ¿no? Mi marido traía unas situaciones ahí estresantes y quiero que ubiquen a mi marido. Él es ingeniero y financiero, está casado con una psicóloga. Entonces no es fácil, el que cree, ¿no? Y le dije, oye, te veo muy estresado. ¿Te hago barras? ¿No? Y me volteó a ver como, sí, por favor. Mira, está la lagrimita Remy, ¿no? Fue como, sí, por favor, pero me vio con una mirada de amor, porque además, ya sabes, ¿no? Lo dejé 4 días en una situación que estaba viviendo en crisis, que también es otro tema, ¿no? Como dices, sí, pero toca, ¿no? Pero me volteó a ver como, sí, por favor. O sea, dije, wow, porque estaba dispuesto a recibir y yo estaba dispuesta a recibir también y a dar. Entonces fue hoy en la mañana. Qué hermoso. Sí. Un acto de amor de ambos. Para ti, ¿qué hace que valga la pena vivir? Ay, ¿qué hace que valga la pena vivir? Es que la pregunta yo la haría diferente, o sea, yo la entendería, ¿no? Vive para que valga la pena. Al revés. Sí, claro. Vive para que valga la pena. Y vive es, recibe, contempla, actúa, contribuye, ¿no? Entonces, si tú estás enfocada a que cada... Ay, qué cursi estoy el día de hoy. A que cada respiración, sí, que cada respiración, que cada mirada, que voltees a ver al de al lado y le veas la cara y le sonrías, ¿no? ¿Cuántas veces el que nos está ayudando, la persona mayor que nos está ayudando en el súper a guardar las cosas, no la volteamos a ver, ¿no? Nada más le das el dinero, ¿no? O sea, hay que mirarnos, o sea, el que valga la pena vivir es estar en la vida desde tu ser, quitándote completamente tus juicios. No sé si respondí, pero la cambié. Claro, es que vivir vale la pena. Sí. ¿No? Y a veces no vivimos, sobrevivimos, que es diferente. Sí. O estamos en piloto automático. Así es. ¿Cuál es el rechazo más grande que has sentido? El rechazo, el mío a mí misma. Sí. Los juicios que yo me he hecho, porque como es adentro es afuera. Entonces, si yo me he sentido rechazada por otros, es porque yo me rechacé primero. Entonces, ese ha sido el más. Así es. Y es el que constantemente a veces nos acecha. Por eso hay que hacernos barras. Sí. Bien. Gracias, Pati. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga, que te escriba y que vea qué hermosas terapias haces y cómo las integras? Pues ya les platiqué. Ahorita, la actual, por ahora, soy Pati López Ramos en Instagram y en Facebook mi página es Pati López Ramos. No se sorprendan, van a encontrar muchas Pati López Ramos, que soy yo, pero me han estado hackeando. Pero por ahora soy Pati López Ramos, todo junto. Bien. Ok, pues búsquenla. Realmente se van a sorprender de las maravillas que hace Pati. Y recuerda que los límites los pones tú. Yo soy Lorena Garzón, sanando desde el corazón y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.